para que Él se revelara en nuestras vidas, para que Él nos hablara, para que Él nos pues llegara a conocer y entender las cosas que quiere mostrarnos en este día. Cierra ahí tus ojos y dile al Señor: Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que abras tú nuestro entendimiento, nuestro corazón, Señor, nuestro espíritu, para poder entender, Señor, tu palabra, para poder conocer el camino por el cual debemos de andar y la dirección a la cual tú nos quieres llevar. Habla a través de mi vida también, Señor, y que sea un instrumento en tus manos, Señor, para publicar tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén, mi hermano. Amén, mi Señor. Amén. Muy bien. Vamos a un tema muy importante que yo tengo para ti en esta mañana, que le he titulado Los deseos del alma. Todos aquí tenemos deseos en nuestra alma. La pregunta es: ¿qué tipos de deseos son los que tenemos en ese lugar? No me los digan, pero analízalo y medítalo. Y vamos a la primera carta de Pedro, en el capítulo número 2, en el versículo número 9. Me gustaría que diéramos lectura a este pasaje. Dice la Escritura: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Luego dice el verso 10: ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son pueblo de Dios, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Qué bendición tan grande todas las cosas que ha hecho el Señor por cada uno de nosotros, cada una de sus promesas, los nombres que ha puesto el Señor sobre nuestras vidas. Hay veces que leemos de seguidito estos pasajes y no nos damos cuenta de la promesa tan grande que el Señor nos reveló, que somos cada uno de nosotros. Imagínate qué poderosas palabras de parte de Dios, diciendo que somos linaje escogido, que Él nos escogió para ser hijos suyos, que somos sacerdotes reales, no cualquier tipo de sacerdote, un real sacerdocio. Dice una nación santa, que andamos en santidad, que somos parte de ese pueblo de Dios, que somos un pueblo adquirido por el Señor a través de su sangre, a través de pagar el precio en la cruz del Calvario, de morir por cada uno de nosotros. Nos adquirió el Señor, nos compró. Qué bendición y qué grandes palabras hay para cada una de nuestras vidas. Que también estábamos apartados en un tiempo atrás de la voluntad de Dios y andábamos en tinieblas, pero que de un momento a otro el Señor vino con su luz admirable, nos alumbró, y a través de su sacrificio glorioso alcanzamos misericordia. Palabras hermosas que da el apóstol Pedro para cada uno de nosotros, pero luego se detiene. Se detiene aquí el apóstol Pedro y nos da el versículo número 11. ¿Qué es lo que dice el versículo número 11? Dice: amados, yo les ruego, como extranjeros y peregrinos, que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma. Qué interesante, porque aquí el apóstol Pedro está utilizando el método del sándwich, ¿verdad? Algunos no conocen el método del sándwich. Cuando tú le quieres decir algo a una persona, que quieres exhortarle a una corrección, pues utilizas el método del sándwich. No es que le traes un sándwich para que no se sienta tan mal, sino que pues le dices algo bueno, algo que está haciendo bien esta persona, y luego le dices: mira, y también tienes que cambiar esta situación para que te vaya mejor, ¿verdad? Y le das el jamoncito o lo que tú quieras ponerle ahí, y luego ya le pones otra vez el pan y dices: pero bueno, pues tú estás haciendo bien todo esto y nada más que cambies esta otra situación. Bueno, haz de cuenta que el apóstol Pedro está utilizando este método. Primero nos habla de todas las promesas, de toda la palabra que el Señor ha hablado a favor de nuestra vida, pero luego nos dice algo en lo que podemos estar fallando, porque esto no lo habla a los impíos, esto lo está hablando a la iglesia. Y les dice que nos abstengamos de los deseos carnales que batallan contra el alma. La palabra de Dios es muy clara en cuanto a los deseos del alma.
Fíjate lo que dice en cuanto a los deseos carnales que batallan con el alma. Fíjate ahí en el libro de Santiago, en el capítulo número 4, en el verso número 1. El apóstol hace estas dos preguntas: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿De dónde vienen? Va la siguiente pregunta, por si no lo sabían. ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Aquí lo que está diciendo el apóstol Santiago, o lo que está diciendo Santiago, el escritor, porque hay diferentes Santiagos que todavía no se ponen muy bien de acuerdo quién fue, pero lo que está diciendo es que hay cosas en nuestra vida que pueden estar ahí tratando de provocar nuestra alma para que nosotros tomemos decisiones en favor de la carne. Porque la carne es la que se mueve muchas veces para estas cosas. ¿De dónde vienen los problemas? ¿De dónde vienen los pleitos? Si no es de nuestro interior, de las emociones que nosotros podemos estar teniendo en el día a día y que nos llevan a tomar decisiones equivocadas. El alma, déjame decirte, que contiene el potencial de llevar tu vida a alcanzar, a cumplir el llamado y el propósito de Dios. ¿Cuántos lo saben? Pero también tiene el potencial de llevarte a ir en contra de la voluntad de Dios y en contra de todas las cosas que el Señor quiere hacer en cada uno de nosotros. Fíjate muy bien, porque una ofensa, un rechazo, un menosprecio puede cambiar hasta nuestra teología, puede cambiar nuestra doctrina, puede cambiar nuestras creencias para seguir lo que dictan los deseos de nuestra alma. No todo lo que desea nuestra alma es bueno. La palabra hace una ilustración del alma y hace una simbología con el corazón. Cuando habla del alma, habla del corazón, y cuando habla del corazón, habla del alma. Y la palabra dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Esto quiere decir que muchas veces nuestras emociones, nuestros sentimientos pueden engañarnos para poder llevar nuestra vida a una dirección totalmente opuesta a la cual el Señor la quiere llevar. La palabra alma viene del griego psique. Por eso los psiquiatras son aquellos que tratan el interior de las personas. El alma es lo que nosotros somos, lo que nosotros pensamos, lo que nosotros tenemos dentro de nuestra vida emocional. El psique tiene que ver con los procesos conscientes o inconscientes de un individuo. Es lo que está en su interior y que le lleva a tomar decisiones, de tal manera que podemos decir que en el alma están tres cosas que son muy importantes. En el alma están el intelecto, en el alma están las emociones y en el alma está también la voluntad. Así que concluimos que el alma es el intermediario que nos afectará de manera positiva o nos afectará de manera negativa en las decisiones que nosotros tomamos de acuerdo a las emociones que puede haber en nuestro interior. Estas provocarán un pensamiento que nos llevará a tomar la elección guiada hacia la voluntad de Dios o hacia la dirección opuesta a la voluntad de nuestro Señor. Yo quisiera que viéramos en este tema que vamos a estar hablando acerca del alma, cada una de estas tres partes que componen el alma y cómo la palabra nos habla también a través de ellas. Y yo quisiera que pudiéramos comenzar con el intelecto, esa parte que está en el alma, que viene a nuestros pensamientos o que viene en base al conocimiento que nosotros tenemos. El libro de Génesis, en el capítulo número 3, en el verso número 15, perdón, en el verso número 5 y en el verso número 6, dice algo que sucedió cuando la serpiente estaba hablando a Eva, cuando vio el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal.
Y dice la palabra que la serpiente le dijo: sino que sabe Dios que el día que comas de él, que comas del árbol, serán abiertos tus ojos y serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. La mujer le había dicho a la serpiente: mira, yo no puedo comer de este árbol. Y dice: lo que pasa es que Dios sabe que tus ojos van a ser abiertos y que ahora vas a ser como Él si tú llegas a comer de este fruto, y vas a conocer el bien y el mal. Ellos no sabían ni lo que era el bien ni lo que era el mal, no tenían un libro de reglamentos ni de leyes que tenían que seguir. Simplemente eran personas inocentes que buscaban agradar a ese Dios que los había creado. Y dice el verso número 6 que la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. La palabra habla en la primera carta a Timoteo a través del apóstol Pablo diciendo: y Adán no fue engañado. Ahí en el capítulo 2 verso 14, 1 Timoteo 2:14 dice: y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Entonces el enemigo, Satanás, la serpiente, engañó a la mujer. ¿Y cómo la engañó? A través de su alma. ¿De cuál de las áreas del alma? Del área del intelecto o del conocimiento. Qué interesante es esto, porque el enemigo le mostró a Eva algo que para ella fue codiciable para su carne, y engañó su alma para destruir su vida y el propósito que Dios tenía para ella. Una de las áreas del cristiano en la cual tiene que poner mucha atención es la del conocimiento, ya que este le puede o acercar a Dios o le puede también alejar del Señor. Yo he conocido a gente que Dios estaba usando, que estaban sirviendo al Señor con todo su corazón y que estaban dando fruto, que estaban siendo un instrumento en las manos de Dios en lo que estaban haciendo, y de repente escuchan a alguien que tiene una doctrina, una enseñanza contraria a la que han conocido, pero que les llama la atención y les fascina lo que está diciendo. Y en ese momento, ¿qué es lo que puede llegar a suceder en nosotros? Que entra una idea de un conocimiento que, bueno, en muchas veces puede ser el conocimiento correcto, pero en muchas veces es una doctrina incorrecta, o en muchas veces es una cuestión que no va de acuerdo a la palabra del Señor y que nos desvía del plano del propósito de Dios. Por ejemplo, los Gálatas, los que estaban en la iglesia de Galacia, eran los Gálatas. Pablo les escribe una carta a ellos porque se estaban metiendo en un problema muy serio, y esto iba en base al conocimiento que ellos estaban adquiriendo de ciertas personas que habían llegado a ese lugar y que estaban tratando de llevarlos nuevamente hacia el judaísmo. Los estaban haciendo judaizar nuevamente y los estaban apartando de la verdad, del camino del Señor. Ahí en el libro de Gálatas, en el capítulo 3, en el verso 1, dice la palabra esto. Dice que el apóstol Pablo les dijo: oh Gálatas insensatos. Wow. Oh Gálatas insensatos. Ellos estaban tratando de llenarse del conocimiento, y para ellos fue algo fabuloso cuando alguien les empezó a hablar las palabras en hebreo y les empezó a abrir las escrituras, y pues eran cuestiones de que había el Señor hablado. Era fascinante lo que ellos estaban haciendo, pero ellos los estaban apartando del conocimiento del Señor Jesucristo, los estaban apartando de la vida en el Espíritu. Les dijo el apóstol Pablo: comenzaron con el espíritu y van a acabar en la carne. ¿Cómo puede ser eso? Les dice: oh Gálatas insensatos. Y fíjate la palabra que utiliza: ¿quién los fascinó? ¿Quién les dijo esas cosas que los fascinaron para poder escucharlas? Dice: para no obedecer a la verdad. A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo
fue ya presentado claramente entre ustedes como crucificado, desviándolos del camino del Señor, desviándolos del fruto que estaban dando, desviándolos del propósito que Dios estaba manifestando en sus vidas. Ese conocimiento muchas veces lleva a pensar a la gente, cuando no se maneja de la manera correcta, lleva a manejar a la gente al pensar que son mejores que otros que carecen de ese conocimiento, que no hay nadie que pueda predicar o tener algún ministerio mejor que el de ellos. Una nueva revelación o una enseñanza nueva nos puede hacer que quedemos presos en los deseos del alma. Déjame decirte algo. No hay revelaciones nuevas ni hay enseñanzas nuevas. Solamente hay cosas que nosotros desconocemos, ¿ok? Y que aprendemos y que vamos aprendiendo en el paso de los años. Todos nosotros, no importa la edad que tengamos, hemos aprendido solo un poquito de lo que del conocimiento que pudiéramos llegar a obtener. ¿Y sabes qué? No vamos a tenerlo nunca porque estamos muy limitados y no vamos a tener los recursos para llegar a tener todo el conocimiento. Un día lo vamos a tener. Dice la palabra: cuando llegue lo perfecto, lo que es en parte se acabará. Así que conocemos en parte, así lo dice la palabra. El problema es cuando ese conocimiento nos puede llevar a envanecernos. Ese conocimiento nos puede dar un aire de superioridad. Por eso la palabra en el libro de 1 Corintios, en el capítulo número 8, verso 1, dice: el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y yo creo que todos somos susceptibles a caer en este punto, a envanecernos en nuestra propia manera de pensar o en las cosas que llegamos a conocer, a entender. Tenemos que saber que por más estudios o seminarios que tengamos, solo conocemos en parte la grandeza de nuestro Dios. Y un día le vamos a conocer cara a cara, y un día vamos a reírnos inclusive de muchas de las ideas que pudimos llegar a tener aquí en la tierra por lo poco que nosotros entendíamos. El conocimiento no es malo, déjame decirte eso. El conocimiento es importante. La palabra dice en el libro de Isaías capítulo 5, en el verso número 13, ahí en la primera parte dice: por tanto mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. ¿Cuál fue el error del pueblo de Israel? Que no tuvo conocimiento. Ahora, ¿cómo podemos equilibrar la cuestión del conocimiento en el alma para que no nos haga envanecer o para que no caigamos en el error que cayó Eva? Bueno, hay un elemento muy importante que debemos de agregar, que lo vemos en el pasaje anterior que vimos hace algunos momentos en el libro, en la primera carta a los Corintios, capítulo número 8, en el verso número 1, donde dice que el conocimiento envanece, pero ahí te va el elemento que puede hacer un cambio completo en tu vida. El amor edifica. ¿Cuál es el elemento que le debemos de agregar al conocimiento? El amor. Cuando nosotros agregamos el amor al conocimiento, ya no nos vamos a envanecer por lo que conocemos, sino que vamos a aplicar lo que conocemos para bendición de otras personas. Vamos a aplicar lo que conocemos para ser un instrumento en las manos de Dios, para conocer primeramente a Dios, porque dice la palabra que el fin del hombre es que lo conozcan a Él, al único Dios verdadero, y a Jesucristo su Hijo, a quien Él ha enviado. ¿Y para qué lo conocemos? Pues primeramente para vivir una vida conforme a su voluntad. Segundo, para ser un instrumento para bendición de otros. Así que el conocimiento tiene que estar arraigado en el amor. El amor no se envanece, dice la palabra. El amor todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. Y esa es la clase de amor que debe estar guardada en cada una de nuestras vidas para ir conociendo más del Señor. Eso es bueno. No es bueno quedarnos como estamos, siempre es bueno, pero siempre ese conocimiento debe estar ligado a la vida del Espíritu. Muy bien, esa es la primera
de las partes que hay en nuestra alma, el área intelectual. Vamos a la segunda parte, que es el área de las emociones, y aquí vamos a expandirnos un poquito más, porque es son las que más nos mueven a poder accionar nuestra vida, a tomar una decisión. Fíjate lo que dijo Job en el capítulo número 10, en el verso número 1. Él dijo estas palabras: está mi alma hastiada de mi vida. Está mi alma hastiada de mi vida. Ya no quería vivir este hombre. Daré libre curso a mi queja y hablaré con amargura de mi alma. ¿Hacia qué límite tan grande fue llevado Job para poder llegar a expresar estas palabras? Recuerda lo que había sucedido con él, no fue nada simple. Habían muerto todos sus hijos, habían matado a sus siervos, se habían robado su ganado, le había caído una sarna impresionante donde estaba en ceniza todo el día. Su esposa ahí lo estaba agraviando para que se muriera ya, que maldijera a Dios y se muriera. Todas las cosas que estaban sucediendo para que Job tomara la decisión que el enemigo quería que tomara. ¿Recuerdas cuando el Señor lo presumió y dijo al diablo: ¿no has visto a mi siervo Job? Hombre íntegro y tal, y empezó a decir todos sus atributos, y el enemigo le dijo: sí, lo que pasa es que tú lo has cercado para que yo no lo toque. Tú lo has rodeado a él, a su familia, a sus posesiones, pues le va muy bien en la vida, pues ¿por qué va a renegar de ti? ¿Por qué no va a andar en integridad? Pero quítale todo lo que tiene y vas a ver cómo te maldice. Le dijo el Señor: dale, haz lo que estás queriendo hacer con él, vas a ver que no va a pasar nada. Nada más no toques su vida, lo vas a mantener con vida. Bueno. Y el enemigo fue y le hizo todas estas cosas. Y desgraciadamente sus emociones Job estaba teniendo una lucha muy fuerte. Déjame decirte algo: Job mantuvo su integridad. Job nunca maldijo al Señor. Se maldijo él y maldijo su día y todas las cosas, pero al Señor nunca. Argumentó con el Señor y hizo tantas preguntas, pero al último pudo entender cuando tuvo una revelación de parte de Dios sobre él. Pero déjame decirte algo importante: el cristiano muchas veces está ligado a estas emociones, que muchas veces vienen también de parte del enemigo, para que nos desviemos a tomar decisiones incorrectas. Cuando nosotros estamos bien, cuando todas las cosas están marchando bien en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra salud, pues nos sentimos muy bien con Dios. Pero cuando las cosas empiezan a marchar mal, ahí es cuando mi vida cristiana empieza a menguar y empiezo a dejar de orar, empiezo a dejar de buscar a Dios, empiezo a satisfacer los deseos de mi carne, ya que el Señor no está haciendo las cosas que yo quisiera que Él hiciera en mi vida. En la vida de Job estaban sucediendo cosas difíciles, definitivamente. Él decía: mi alma está hastiada de la vida, no quiero ya vivir con todas estas cosas que estoy enfrentando. En un momento Job amaba la vida y en otro diferente ya no quería saber nada de ella. Él estaba en una montaña donde sus emociones subían y bajaban, subían y bajaban. Bueno, bajaban más que subir en muchas de esta situación que estaba enfrentando. En el alma se encuentran nuestras emociones, y muchos de los pasajes de las Escrituras nos la demuestran. Un cristiano almático o emocional es aquel que se inclina a vivir una vida cristiana basado en emociones. Busca sentir el fuego de Dios en su vida.
busca sensaciones en su cuerpo de parte de Dios, busca sentirse eufórico, busca ese quebrantamiento emocional que quisiera tener para sentir que Dios está cerca, busca que todo vaya marchando bien definitivamente a su alrededor. Andan buscando esa sensación constantemente. Una vez llegó una persona a la iglesia y me preguntó: oiga, hermano, ¿y aquí hay fuego? Pues ¿en dónde? Pues ojalá y no haya. Yo le decía, y dice: no, fuego del Señor. Pues yo me imagino que sí. Yo creo que el Señor está aquí porque Él ha dicho que Él ha prometido ser fiel para con cada uno de nosotros. Entonces pues su presencia está aquí en este lugar y su fuego y su poder está aquí con nosotros. Pero Él se refería a otro tipo de fuego. Él quería ver oro caer del cielo y él quería ver una serie de cosas que tal vez veía en otros lugares. La pregunta es: ¿estaremos nosotros cayendo en esta clase de situación emocional en nuestra alma? Porque te voy a decir que hay otro tipo de cristiano, que es el cristiano espiritual. El cristiano espiritual puede experimentar también sensaciones. Dios es un Dios que obra a través de nuestros sentidos, déjame decirte, pero hay veces que no sentimos al Señor. El pueblo de Israel lo sintió de esa manera y pudo decirle a Moisés en una ocasión, después de enfrentar varias dificultades: a ver, Moisés, ¿estará con nosotros el Señor o no estará? Era una pregunta que se hicieron ellos, que se le hicieron a Moisés y quedó registrada en las escrituras. Ahora, la pregunta era: ¿iba el Señor con ellos o no iba el Señor con ellos? Definitivamente Él iba con ellos, pero como ellos estaban enfrentando dificultades en su vida, pensaron que ya Dios se había alejado, porque en su limitado conocimiento creían que si Dios iba con ellos les tenía que ir bien en todo. Hay veces que no llegamos a dimensionar que entre más nos acercamos al Señor, más pruebas se nos vienen, más luchas empezamos a enfrentar, más dificultades empezamos a vivir. ¿Por qué? Porque el enemigo no quiere que nos vayamos acercando y el enemigo va a tratar de traer trabas a nuestras vidas para que nos apartemos del Señor. Debemos de caminar en fe y no en los sentidos. Un cristiano espiritual no depende de las emociones para seguir adelante en su relación con Dios y en la comunión que tiene con Él. Los problemas, las dificultades, las luchas no influyen en lo absoluto en la vida de un cristiano espiritual para irse acercando día tras día con el Señor. Sentir a Dios o no sentirlo no es parte de la ideología de un cristiano espiritual, porque un cristiano espiritual sabe que Dios va con él, porque Él lo ha dicho en su palabra, que Él va a ser fiel para con cada uno de nosotros, aun y que nosotros seamos infieles. Y si nosotros estamos caminando fieles al Señor, pues definitivamente Él va con nosotros. Un hombre y una mujer espiritual saben que Dios está con ellos, no porque lo sientan, sino porque lo creen, porque saben que es así, porque la palabra lo dice, porque así lo ha dicho el Señor. Cuando tú y yo tenemos nuestra confianza y nuestra certeza y la toma de nuestras decisiones fundadas en la palabra de Dios, déjame decirte que tus emociones no te van a mover, porque déjame decirte que las emociones de cada uno de nosotros van a ser bastante volubles. Si no lo has experimentado, bueno, yo creo que sí ya lo experimentaste, ¿verdad? Si no lo han experimentado, ahí me avisan quién no lo ha experimentado para que me diga cómo hacerle. Pero las emociones que tenemos son bastante volubles. Hay veces que quieren agradar a Dios, hay veces que no quieren agradarlo. Hay veces que vienen pensamientos buenos, hay veces que vienen pensamientos malos. Hay veces que estamos contentos, hay veces que estamos tristes. Hay veces que estamos desanimados y otras desanimados. Hay veces que queremos acercarnos al Señor y hay veces que no queremos hacerlo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Hacia dónde tenemos que ir guiados? Las emociones del alma no ligadas al espíritu te pueden llevar a elegir las decisiones más perjudiciales en tu vida. Y aquí te voy a hablar de ese elemento
que tienen que tener nuestras emociones para que nos vaya bien en todo, que es la dirección del Espíritu Santo. Así como el amor es el elemento que tiene que tener nuestro conocimiento, la dirección del Espíritu Santo es el elemento que tienen que tener nuestras emociones. ¿Por qué? Porque podemos tomar malas decisiones guiados en esas emociones. El libro de Proverbios, en el capítulo 22, al versículo 15, da una palabra el escritor y dice: la necedad está ligada en el corazón del muchacho. ¿En dónde está ligada la necedad? En el corazón. ¿Dónde está el alma? En el corazón, ¿ok? Entonces la necedad ahí está. Mas la vara de la corrección le alejará de la necedad. Aquí está hablando del muchacho. Pero hay veces que esa necedad no está solamente en los muchachos, sino también en los que estamos más grandecitos. Hay veces que hay ocasiones que se comete el pecado tan grave. Imagínate qué pecado tan grave, porque es como una falsa profecía. Decir que la voluntad de Dios es el hacer lo que nosotros queremos hacer. A mí me ha tocado platicar con gente y le he dicho: mano, mire, o hermana, Dios me está mostrando eso en particular. Y es algo que es muy claro. Yo déjame decirte que no tengo siempre la respuesta. La respuesta es el que siempre las tiene, es el Señor. Y hay veces que vienen respuestas de manera muy clara y podemos decir con toda convicción: mira, tienes que corregir esto y tienes que hacer esto. Y la persona te dice: mira, gracias por tu consejo, gracias porque yo sé que lo haces de la mejor manera, pero a mí Dios me mostró otra cosa. Y tú ves que lo que le mostró Dios no es tanto que se lo haya mostrado Dios, sino se lo mostró el área en la cual esa persona está fallando. Y estás viendo cómo la carne le está hablando para que pueda tomar esas decisiones y guiarse en una dirección incorrecta en la vida. Así que nosotros tenemos que tener un proceso para poder analizar si las cosas que nosotros creemos o que nosotros vamos a hacer o las decisiones que vamos a tomar van en base a la voluntad de Dios o van en base a una dirección incorrecta que está saliendo de nuestra alma. Y yo tengo 4 preguntas que me hago por lo regular cuando llego a esta clase de decisiones fundamentales o clave. Obviamente habrá decisiones de, pues si tomo el agua fría o el agua caliente, bueno, pues no hay ningún problema, ¿verdad? Si la quieres tomar caliente, pues ahí le echas té o café o lo que quieras. Y si la quieres agua fría, pues te la tomas así. Pero hay decisiones que son muy importantes, que van a traer una consecuencia a nuestra vida, ya sea buena o ya sea mala. Y estas son en las cuales tenemos que estar muy atentos para ver qué es lo que Dios quiere hablarnos, qué es lo que Dios quiere expresarnos. Y la primera pregunta que yo me hago es: ¿lo que estoy por hacer, lo he orado y tengo la certeza de que así tiene que ser? Lo primero es orar. Si es una decisión fuerte la que tú tienes que tomar, entonces tú tienes que estar orando al Señor. Hay veces que nos da flojera. Sinceramente te lo digo. O no tenemos el tiempo de hacerlo. Y afirmamos la decisión en base a lo que nosotros creemos. No tiene nada de malo. Es lo que quiero hacer. Es lo que yo estoy empezando a sentir. Bueno, pues es Dios, ¿verdad? Porque siempre acercamos a Dios a que haga lo que nosotros queremos, ¿verdad? Y para tener la convicción con los demás, pues les decimos: Dios me dijo. Pero bueno, esa es la primera parte. Ya Dios te habló algo, o tú crees que Dios te habló algo y ya tienes la certeza después de haberlo orado. Si no has orado, mejor ni digas nada. Pero si lo has orado y tienes la certeza, bueno, pasa al siguiente punto. Lo que estás por hacer. Bueno, perdón, la segunda es: ¿la palabra de Dios te confirma que esa decisión es la correcta? Porque muchas veces decimos: no, Dios me dijo y me habló esto. ¿En qué pasaje te lo dijo? No, pues no, es un sentir que yo tuve. No.
vamos a la palabra, vamos a ver qué es lo que el Señor está hablando, en qué versículo, en qué capítulo el Señor te está hablando y te está diciendo que hagas algo. Ahora, siempre que nosotros saquemos algo de la palabra, ¿va a ser que Dios nos habló? ¿Sí o no? Pues no, porque el diablo mismo sacó cosas de la palabra. A ver, Jesús, ahí está hablando a sus emociones, a su alma. Si tú eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan, porque escrito es, no, el Señor le dijo, escrito está, pero dije, tírate aquí del templo, ¿verdad? Porque escrito está, le dice el diablo, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos para que tu pie no tropiece en piedra. Estaba usando la palabra. El Señor dijo, hazlo. No, espérate. Esa es la segunda parte, nada más. Hay veces que el Señor nos revela algo con su palabra y es como un rema, o sea, algo que se interioriza en nuestras vidas. Pero hay veces que también está interiorizado, pero no viene de Dios. Entonces vamos a la tercera, ¿cómo le pudiéramos llamar? Al tercer nivel, ¿verdad? Es donde nosotros vamos con una autoridad espiritual y le decimos, mire hermano, pastor o líder o lo que sea, pues tengo esta incógnita y estoy por tomar una decisión. Ya estuve orando y el Señor me habló esto. Veo en su palabra, en este pasaje, que el Señor me habla de esta manera. ¿Usted qué piensa? Quiero saber lo que usted piensa. Y ahí es donde o nos pueden decir, mira, yo creo que el Señor te está mostrando eso, yo creo que así es. O te pueden decir, mira, yo creo que pues no es así, porque mira, ya te muestran otro pasaje de las Escrituras para poder complementar la palabra, porque hay veces que podemos sacar algo fuera de contexto para utilizarlo en nuestro favor. Entonces, un líder, una persona que está madura en el Señor, puede ayudarte a tomar el camino correcto y a tomar una decisión correcta. Hay veces que nosotros vamos a hacerle caso a la persona, pero hay veces que no le vamos a querer hacer caso. Hay veces que podemos afirmarnos en una decisión que tomamos y decir, ¿sabes qué? Pues yo creo que esta decisión es la correcta, porque así pues me lo mostró el Señor, así lo vi en su palabra. Tal vez tú puedas mostrarle al pastor o al líder o al que sea otro pasaje donde el Señor te confirme eso, y ya pueden meditar y ver, en la multitud de consejeros está la sabiduría, dice la palabra. Pero bueno, aquí yo te llevaría a un cuarto paso, a una cuarta pregunta. ¿Esa decisión que voy a tomar me va a acercar más a Dios o me va a alejar más de Él? Hay veces que estamos tan desesperados por tomar una decisión. Por ejemplo, vamos a algo pues fuerte, ¿verdad? Un divorcio. Hay gente que puede estar enfrentando un divorcio y el Señor te está mostrando muchas cosas que pues no se debe de dar ese divorcio. Y estás tan expectante para tomar la decisión porque estás añorando una vida nueva. No, yo ya no quiero estar batallando con esta mujer o con este hombre, ¿verdad? Ya no quiero estar batallando con esta persona. Quiero una nueva vida en Cristo y con otra persona. Y muchas veces pues no es lo que el Señor está mostrando, no es lo que el Señor está diciendo. Y pasamos la primera parte de orar, pasamos la segunda parte de ver en la palabra algo que se nos acomoda. Yo conozco gente que se ha querido divorciar y irse con otra persona y te saca los pasajes de la Biblia donde que él ve o ella ve para poderte decir, ¿sabes qué? Mira, la palabra me da el permiso de poder hacer estas cosas, ¿verdad? Hablaron con líderes, hablaron con autoridades que les querían apartar de esa dirección, pero bueno, vienen las consecuencias después. Esa decisión te acercó más a Dios o te alejó más de Dios. Si te alejó más de Dios, es que la decisión que se tomó no provenía de Dios. Si esa decisión te acercó más al Señor, te llevó tal vez a experimentar dificultades, tal vez más fuertes, pero al final la gloria de Dios se manifestó, es que podía ser verídica esa emoción que estaba sintiendo que provenía de Dios. Son varios rangos que tenemos que ir siguiendo para nosotros saber que lo que nos indica el corazón es lo correcto.
Si respondiste alguna que no, ni te metas a tomar decisiones en base a ello, porque te va a enlazar el deseo de la carne y vas a vivir las consecuencias de alejarte del Señor. Hay veces que la carne es tan fuerte que se confunde con la voluntad de Dios, pero es todo lo contrario. La carne y el espíritu se oponen entre sí. Hay veces que creemos que Dios habla a través de la autoridad que Él ha puesto, a menos de que esta autoridad nos diga algo contrario a lo que nosotros queremos hacer. Por ello, omitimos la instrucción. Hay veces que nos saltamos los pasajes, inclusive que no nos gustan. Sacamos pasajes fuera de contexto, pero hacemos a un lado los pasajes donde está el Señor hablando y diciendo que no debemos de ir por un lado o debemos de ir por el otro. Y acomodamos la palabra a nuestra alma y no a Dios. Yo quisiera hablarte de otras manifestaciones que hay en el alma también. La primera de ellas es la autocompasión. ¿Qué es lo que podemos llegar a experimentar cuando viene la autocompasión a nosotros? Bueno, la autocompasión es creer que nos pasa a nosotros todo lo malo. Nosotros nos convertimos en las víctimas del mundo, que todos la traen contra nosotros. Muchos dicen: el pobre de mí, no tengo las mismas capacidades de los demás, me tratan mal, me hablan mal, me menosprecian, y empezamos a autocompadecernos de todas las cosas que nos pasan. Y esa es un área que está en el alma, que radica ahí a través de las emociones. Otras de las cosas que podemos llegar a enfrentar es el amor propio. Cuando tu amor no quiere decir que no te ames. Dice la palabra que amemos a nuestros prójimos como a nosotros mismos. El problema es cuando nosotros mismos nos amamos nada más a nosotros y no amamos al prójimo, y no amamos a la gente que está alrededor de nosotros, y no amamos a Dios. Cuando hay ese amor propio, la gente puede llegar a ofenderse por cualquier cosa. ¿Cómo es que te atreves a ofenderme a mí, que yo soy tal y tal y tal? Y empiezan a sacar todas sus credenciales. La gente no valora mi vida como debería de valorarla. Se ofenden porque no se les da el lugar que merecen. Déjame decirte que cada uno de nosotros va a experimentar esa situación, porque para la gente no somos tan valiosos como lo somos para nosotros mismos. Déjame decirte eso. Si no lo sabías, pues asimílalo, por favor, porque realmente la gente piensa en sí, la gente es egoísta, la gente piensa en sí mismo, en sus problemas, la mayoría, ¿verdad? Aquellos que viven la vida en el Espíritu, aquellos que tienen el amor de Dios en sus corazones, pueden amar y bendecir la vida de los que están alrededor y ponerlos aún por encima de sí mismos, que es el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Otro tipo de cuestiones es el temor a los sufrimientos. Hay gente que está paralizada completamente en el alma, porque el temor proviene del alma. Es ese miedo a que algo malo nos va a suceder. Es ese miedo a poder emprender cosas nuevas. Es ese miedo a casarnos, a hacer cosas diferentes a las que nosotros estuvimos haciendo y que no nos dejaron nada. Es el miedo a entrar inclusive en el camino del Señor, porque desconocemos lo que puede haber de ese lado. El miedo nos paraliza. El miedo no nos permite alcanzar el propósito de Dios. Para muchos el miedo de servir al Señor, de poder funcionar en algún ministerio, porque no se creen con la capacidad de poder desarrollar y creen que se van a meter en problemas y van a ser una vergüenza para toda la gente. No, vergüenza es para nosotros mismos no cumplir el llamado de Dios y lo que Él tiene preparado para cada uno de nosotros. El libro de 2 de Corintios capítulo 2 en el verso 5, el apóstol Pablo dice estas palabras: no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Así que tú y yo no tenemos las capacidades. Dios nos hizo competentes
para alcanzar a cumplir su voluntad en base a lo que Él puso a través de su Espíritu en la vida de cada uno de nosotros. No podemos caminar en temor, no podemos caminar limitados en la vida. Tenemos que explotar en el propósito y en la voluntad de Dios para poder impactar la vida de los que están alrededor de nosotros. Y por último, otra de las áreas que hay en el alma es la evasión de la cruz. La gente busca evadir la cruz y eso también está en el alma. ¿Por qué? Porque la gente no quiere padecer, la gente no quiere enfrentar luchas, la gente no queremos enfrentar dificultades. Y si alguien dice, no, yo sí quiero enfrentarlas, pues sería algún espécimen raro. Todos queremos vivir en salud, todos queremos vivir en paz, todos queremos vivir con bendición de parte de Dios y queremos cosas buenas para nuestra vida. Pero no entendemos que si nosotros nos acercamos a la cruz de Cristo es para morir. Y la muerte duele porque tenemos que padecer. El alma nos lleva a no querer padecer. El enemigo no quería que Jesús llegara a la cruz del Calvario. Y puso ahí en su alma un deseo para que no se hiciera la voluntad de Dios. ¿Cómo es ese deseo? Cuando Jesús estaba en gran agonía y en gran lucha, diciéndole al Padre, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Por qué lo decía? Estaba llorando sangre. Era la agonía que había en su interior, a causa de que iba a enfrentar una situación difícil, a causa de que iba a padecer. No sé si era por la cruz del Calvario. Algunos teólogos hablan y dicen que era por la separación que iba a tener con el Padre. No lo sé. Lo que sé es que Jesús quería que pasara de él esa copa por lo que iba a experimentar. Pero me gusta la respuesta que él mismo dice ahí en esa oración: pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y cuando el alma está ahí revoloteando dentro de nosotros, cuando las emociones están a flor de piel, nosotros estamos enfrentando luchas. El alma muchas veces quiere obedecer a la carne, porque la carne está empujando al alma y el alma está dirigiendo a la voluntad para tomar las decisiones incorrectas. Pero si tú y yo hacemos a un lado las emociones, hacemos a un lado el sentimiento, hacemos a un lado las experiencias que queremos vivir y nos sometemos a la palabra de Dios y a la voluntad del Señor, entonces aún y a pesar de esas emociones, tú vas a seguir adelante y vas a lograr el objetivo que el Señor tiene para nosotros. Vamos a acabar la carrera, vamos a pelear la batalla, vamos a llegar a la meta. Si nosotros hacemos a un lado las emociones de nuestra vida, porque éstas nos van a querer estorbar. No significa que no sientas, significa que ya estás muerto a ellas. Significa que las tienes que hacer morir cuando éstas se estén levantando y decir: no vivo más yo, sino vive Cristo en mí, y lo que ahora yo hago y vivo, lo vivo en base a la voluntad del Hijo de Dios que se dio en la cruz por mi vida para darme salvación y vida eterna. Esa es la realidad en la cual tú y yo debemos de estar viviendo. Y por último, la tercera cosa, el tercer elemento que está en el alma es la voluntad. Efesios capítulo 6, en el verso número 6, dice la escritura, el apóstol Pablo está hablando y diciendo: no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. ¿Cómo vamos a hacer la voluntad de Dios? ¿Qué dice? De corazón. ¿Qué significará hacer la voluntad de Dios de corazón? Significa empatar nuestras emociones a la voluntad de Dios. Significa ser guiados por el Señor en las decisiones que tú y yo tengamos que tomar. La voluntad del alma muchas veces va dirigida a mover la carne a los deseos fuera de la vida del espíritu.
La voluntad de la carne va a empujar al alma para que tome las decisiones en base a la voluntad y haga lo que ella quiere, ¿verdad? Tal vez, bueno, si tú haces una carne asada el día que tú quieras, pues no es porque de repente abriste el refrigerador, viste una carne y la pusiste, no. Tú primero tuviste hambre, ¿verdad? Y empezaron las emociones a moverse en ti. Y empezaste a proyectar, hoy si me comiera una carnita asada. ¿Quién es la que está pidiendo ese deseo? Es tu carne. Tu carne está pidiendo una carne asada. No es que el comer carne asada sea malo, pero te estoy diciendo cómo trabaja la carne. Entonces la carne mueve tus emociones y te dan ganas, y hasta le hablas ahí a algún familiar, a un amigo, y le dices, oye, ¿qué te parece si ahora hacemos una carnita asada y platicamos y esto y lo otro, y nos la pasamos bien, bien a gusto y bien suave aquí conviviendo juntos? Y le hablas y ahí está tu alma moviéndose hacia la voluntad para que tú satisfagas un deseo que hay en tu carne. Bueno, así trabaja también con la naturaleza pecaminosa. La carne está pidiéndole a las emociones y la está llevando, oye, tengo ganas de unas cervezas, tengo ganas de alcohol, tengo ganas de un cigarro de marihuana, de fumar, de inhalar cocaína, o de ir a fornicar, o de ver pornografía, y la carne está pidiendo al alma, la carne está ahí moviéndose para que el alma vaya con la voluntad y le diga, oye, apúrale porque la carne quiere ser satisfecha. ¿Cómo ves? Y la voluntad tiene que tomar la decisión para hacer lo que la carne quiere o hacer lo que el Espíritu de Dios quiere que nosotros hagamos. La cruz de Cristo se tiene que manifestar en cada una de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque no es a través de nuestras fuerzas que vamos a vencer a la carne. Dice la Escritura que el Señor venció, que Él destruyó la carne a través de su resurrección, que Él venció al diablo y toda la manifestación de esa naturaleza pecaminosa que pudiera estar en cada uno de nosotros. Nuestra parte, o lo que a nosotros nos toca, es identificar los deseos que la carne viene a manifestar sobre nuestras vidas y no permitirles que estos deseos se levanten para que nos hagan caer. ¿Habrá problema con tener deseos en nuestra mente, en nuestro corazón? El problema no es tenerlos. El problema es llevar a nuestra voluntad a que tome la acción para que esos deseos de nuestra carne sean satisfechos. Y te lo voy a decir por qué. Porque nuestra carne nunca se va a saciar. Y la carne siempre va a estar pidiéndote más. ¿Y sabes cuál es la consecuencia de alimentar a la carne? Dice la palabra, que el satisfacer los deseos de la carne producen muerte en nuestras vidas. Mas satisfacer el deseo del Espíritu es vida y es paz para todos aquellos que lo hacen. Así que yo creo que es muy sencillo y muy difícil también a la vez poder hacer estas cosas. El punto clave o el elemento principal que yo puedo ver en esta área de la voluntad es la cruz de Cristo. Cuando nosotros llevamos a la cruz nuestros deseos, nuestras cargas, nuestras luchas, esas son crucificadas ahí en ese lugar. Dice la palabra que Él clavó el acta de los decretos que había en nuestra contra. Aquellos decretos que el enemigo había movido en cada una de nuestras vidas para guiar nuestra alma hacia los deseos de la carne. Y ahí tenía escrito el enemigo en esos decretos todas esas áreas en las cuales tú y yo fallamos, todas esas áreas en las cuales nosotros cometimos tantos errores. Más gracias al Señor que Él tomó el acta de los decretos y la clavó en la cruz. Y ahora nos hizo libres, nos dio libertad, nos dio de su presencia, nos dio de su poder y nos dio la victoria
en todas las cosas que nosotros pudimos haber enfrentado o que podamos enfrentar en el futuro. Las luchas van a seguir estando. La carne siempre va a estar peleando contra el espíritu. La pregunta es, ¿quién está más fuerte en nuestra vida? ¿La carne o el espíritu? La pregunta es, ¿a quién estamos satisfaciendo cada vez más? Los dos deseos se oponen entre sí para que no hagamos lo que queramos. Y yo creo que el Señor nos está llamando en este tiempo a poder rendir nuestra vida delante de Él y a poder rendir todas esas áreas que están ahí afectando nuestras emociones, para que la voluntad nuestra no vaya guiada hacia la voluntad de Dios. Queremos vivir una vida eterna, queremos tener una vida abundante. Lo único que tú y yo tenemos que hacer es rendir nuestra voluntad de Él a pesar de nuestras emociones. El salmista pudo expresar en las escrituras cómo él podía llevar a su alma a una vida en el espíritu. Él le dijo, David le decía a su alma: bendice alma mía al Señor. Tal vez su alma no quería bendecir al Señor. Tal vez su alma estaba agobiada, pasando luchas, pasando por problemas y tribulaciones. Pero él dijo: no te voy a satisfacer. No voy a dejarte avanzar. No voy a dejar a la tristeza avanzar. No voy a dejar a la amargura avanzar. No voy a dejar que esa ofensa prospere en mi vida. La voy a pisotear. Y a ti te digo, alma mía, bendice al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Él es el que te corona de favores, de misericordias. Y empezamos a animar al alma, empezamos a arrancarla de esa carne que está provocándola y la empezamos a llevar hacia la voluntad de Dios. Y cuando esto sucede, entonces tu vida, mi vida y la vida de todos los que hacemos este principio es transformada y somos llenos de la gloria y del poder de Dios en cada uno de nosotros. Yo quisiera invitar a aquellos que todavía no han tomado la decisión de entregarle su voluntad al Señor. Aquellos que de alguna manera han batallado con muchas áreas en su vida porque no han conocido al Señor, ese Dios de la creación, ese Dios que pagó el precio por cada uno de nosotros. Y que hoy es un buen día para que tú puedas entregarle tu vida a Cristo. Y si tú nunca le has hecho esta invitación al Señor, aquí en este lugar o allá a través de la página, los que están observando este mensaje, yo te invito a que tú puedas entregarle tu vida al Señor, que repitas estas palabras después de mí y que tomes la decisión, porque no es solamente repetir unas palabras, es tomar una decisión de poder afirmarte en esa fe en la cual tú has creído. Cierra ahí tus ojos y dile al Señor: Padre, en el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús, abro las puertas de mi corazón a ti. abro las puertas de mi corazón a ti. Yo sé, Jesucristo, Yo sé, Jesucristo, que tú moriste en la cruz que tú moriste en la cruz y que resucitaste, y que resucitaste, que la tumba está vacía que la tumba está vacía y que hoy tú me llamas y que hoy tú me llamas para acercarme a ti para acercarme a ti y alcanzar la victoria y alcanzar la victoria por medio tuyo. por medio tuyo. Perdona mis pecados, Perdona mis pecados, limpia mi alma, limpia mi alma, limpia mi ser limpia mi ser y llévame a hacer tu voluntad y llévame a hacer tu voluntad día tras día. día tras día. En el nombre de En Jesús. el nombre de Jesús. Permíteme hacer una oración. Y quisiera orar también por la vida de aquellos que están enfrentando situaciones ahí en su alma. Situaciones que te están llevando también a tomar decisiones que tienes que acomodar en base a la voluntad de Dios, para que el Señor te dé la fuerza y el poder para vencer en todo lo que estás enfrentando. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro por la vida de mis hermanos, aquellos que hicieron primeramente esta oración, Señor, por primera vez, aquellos que han rendido su vida a ti en este momento. Yo oro para que tú puedas tocarles, Señor, y puedas llenarles de tu presencia, Señor. Llénales de tu espíritu,
Llénales de tu poder, Señor, para que no se aparten ningún solo momento de delante de ti. Oro también por la vida de mis hermanos, Señor. Aquellos que están enfrentando luchas, aquellos que están en un punto decisivo en su vida para acercarse a ti o alejarse de tus caminos, Señor. Aquellos que están enfrentando, Señor, el llamado de su carne para desviarse hacia la voluntad de nuestra naturaleza pecaminosa, Señor, y alejarse de tu voluntad, Señor, eterna. Oramos para que tú puedas traer el poder para que podamos vencer, Señor, para ser guiados en tu voluntad día tras día y para poder ser redimidos, Señor, con esa sangre bendita que fluyó en la cruz del Calvario. Toca nuestras vidas y nuestros corazones, Señor, y acércanos a tu voluntad. Acércanos al cumplimiento de tu propósito en todo este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús, Señor.